Continuamos en la UNED y vamos a hablar de la Guerra de la Independencia. Estamos en Historia Contemporánea de España. La Guerra de la Independencia contra la invasión napoleónica o peninsular para los británicos ha marcado para la historiografía clásica la división entre la Edad Moderna y la contemporánea. Para la historia de España, lo acontecido durante sus 6 años de desarrollo, 1808-1814, tendrá repercusiones durante todo el resto del siglo XIX y para algunos historiadores sus consecuencias sociales, políticas y militares se extienden incluso hasta la contienda de 1936 al 39. En cuanto a la historia del ejército, el conflicto que el conde de Toreno llamó alzamiento, guerra y revolución de España significó el paso de un ejército de tipo profesional y de propiedad real a otro nacional de recluta universal, fruto de las circunstancias de la guerra y de la acción de las Cortes de Cádiz. Esta idea, no obstante, ha de matizarse a la luz de los acontecimientos inmediatamente posteriores durante el reinado de Fernando VII, que significó, en muchos aspectos, una regresión al régimen anterior. De hecho, el monarca, sin confianza alguna en unas fuerzas armadas cuyos mandos habían abrazado en gran parte el régimen liberal, disolvió de facto el ejército y creó una estructura militar basada en la Guardia Real, hasta que mediante un proceso de depuración política, las purificaciones, obligatoria para todos los mandos, volvió a reorganizarse el ejército regular tras el breve paréntesis del trienio liberal de 1821 al 23. En cuanto a las consecuencias de todo orden del conflicto de 1808, pueden citarse la dicotomía entre absolutistas y liberales, la cuestión sucesoria que provocará los conflictos carlistas, la tendencia a un intervencionismo militar a lo largo de todo el siglo XIX y la emancipación de las provincias americanas, entre otras muchas. Para las ciencias auxiliares de la historia, el interés de este periodo es máximo en cuanto a las múltiples novedades, muchas de ellas únicas en cuanto a organización, pensamiento militar, táctica de empleo de las armas, uniformes, banderas, emblemas, etc. Como en otro aspecto del conflicto bélico, muchos de ellos, desgraciadamente aún, están más lejos de ser estudiados en toda su profundidad. Lo que presentamos se incluye algunos aspectos poco tratados anteriormente y se ofrecen puntos de vista novedosos con intención de animar al lector interesado a profundizar sobre el tema de la guerra de 1808 a 1814. Mediante la bibliografía ofrecida en los ensayos puede ampliarse el estudio de un conflicto que tanto marcó a nuestros antecesores militares, tan profundas huellas que dejó en el tejido nacional y tan amplio recuerdo dejó en la cultura y en la sociedad española. A principios del siglo XIX, Europa entera era sacudida por el poder emergente de la joven República Francesa. Las nuevas ideas de la revolución entraban en lucha frontal con los antiguos regímenes imperantes en el resto de las monarquías del continente. Napoleón había conducido a la victoria a sus tropas en Italia, Austria y Prusia entre 1802 y 1807. Pronto volvería sus ojos hacia la península ibérica. Aprovechando la alianza existente con España y el conflicto dinástico entre el rey Carlos IV y Fernando, príncipe de Asturias, 3 cuerpos de ejército franceses comenzaron a cruzar la frontera desde febrero de 1808 y ocuparon diversas poblaciones del noroeste español. La caída del favorito del rey, Manuel de Godoy, en el motín de Aranjuez, organizado durante la noche del 17 de marzo por los partidarios del príncipe de Asturias, precipitaría los acontecimientos y Napoleón decidiría hacerse con el poder. Para ello, tras secuestrar a la familia real en Bayona, ordenaría ya decididamente la ocupación militar del país y el nombramiento de su hermano José como nuevo rey de España. El disgusto del pueblo por la presencia de tropas extranjeras de ocupación en sus pueblos y ciudades provocó multitud de incidentes que culminarían en el levantamiento del 2 de mayo en Madrid, alentado por el partido fernandino y que sería el detonante para lo que el conde de Toreno denominaría como levantamiento, guerra y revolución de España. Porque no fue solo una lucha contra una potencia extranjera. Para muchos españoles,
que militaban tanto en un bando como en el de los afrancesados, será también una lucha civil contra un sistema político caduco. Con un país descabezado políticamente, con un ejército que perderá su cohesión y organización ante el vacío de poder y con la presencia ya en el mes de junio de 1808 de casi 200.000 soldados franceses, comenzó una desigual lucha contra el invasor. Bonaparte contaba además con que el Real Ejército se hallaba muy disminuido por la ausencia de los 12.000 hombres de la expedición al mando del Marqués de la Romana, enviada a Dinamarca para apoyar las fuerzas imperiales y los de una división que ocupaba Portugal desde el año anterior. En medio de una confusa situación, los hombres que componían el ejército se vieron en la disyuntiva de obedecer las órdenes de las legítimas autoridades godoístas, favorables por lo general a Napoleón, o bien desobedecerlas y unirse a la sublevación, que en muchos casos estaba provocando asesinatos de franceses y partidarios de Godoy y desórdenes públicos generalizados. Muchos oficiales y soldados abandonaron las unidades en que servían para formar en los nuevos regimientos recién creados por las juntas de defensa, como en Castilla la Vieja. En otros casos, como en Andalucía o Galicia, los antiguos regimientos en pleno pasaron a las órdenes de las nuevas autoridades sublevadas contra el invasor. En conjunto, al comenzar la Guerra de la Independencia, España solo contaba con unos 60.000 soldados regulares, que oponer a los más de 180.000 franceses de las fuerzas de ocupación. La mayor parte de los soldados que se enfrentarían al ejército imperial serían reclutas y voluntarios con escasa o nula instrucción. El ejército español, en 1808, se hallaba en una situación muy comprometida. Durante los años anteriores a la invasión napoleónica se habían acumulado numerosas deficiencias. Además, había varias reformas sin culminar, como la reorganización de la artillería y la caballería, el ensayo de una nueva táctica de infantería o incluso el cambio de color y diseño de todos los uniformes en 1805. Como venía siendo mal académico desde décadas, las plantillas estaban incompletas. Faltaban entre un 15% y un 40% de las fuerzas según las unidades. La situación de la caballería era aún peor, pues tenía sin montar a un tercio de sus efectivos. Los sueldos eran escasos para el nivel de vida y muchos oficiales preferían permanecer solteros hasta edades avanzadas para evitar mayores gastos. En 1802 se estableció una organización táctica, agrupando varios regimientos para formar brigadas de combate que debían reunirse anualmente en los campos volantes de instrucciones para maniobras. Pero Carlos IV ordenó que se suprimieran estas, temiendo que sirvieran para que algunos mandos partidarios del príncipe de Asturias confabularan contra él. Por ello, no existía la instrucción conjunta de entidad superior o regimiento. La última experiencia de guerra en los Pirineos contra la Convención francesa había sido una guerra de pequeñas unidades en terreno montañoso. A pesar de estos males, por otra parte, comunes a otros ejércitos europeos de aquel periodo, las unidades del viejo ejército real se comportaron adecuadamente en las batallas iniciales de la guerra, especialmente cuando actuaban unidas a otras unidades regulares, como en Bailén. Sin embargo, empezarían a sufrir numerosas bajas que no podían ser reemplazadas, y pronto se verían obligadas a combatir junto con unidades de voluntarios recién formadas, con escasa o nula instrucción, muy susceptibles de abandonar sus posiciones frente a las impotentes columnas francesas, lo que provocaría el hundimiento del despliegue español y la pérdida de una batalla tras otra. Así, tuvieron frecuentemente que sacrificarse para cubrir la retirada del resto de las fuerzas propias, como en las batallas de Espinosa de los Monteros, Tudela o Medellín. Por ello, puede decirse que a principios de 1809 el ejército de Carlos IV había dejado definitivamente de existir. Por otra parte, las autoridades políticas se organizaron en las llamadas juntas de defensa en todas las provincias, pero la descoordinación con la que trabajaban o las rivalidades entre ellas hicieron ineficaz la actuación de las tropas que organizaron a toda prisa. Enviados al combate con más entusiasmo que preparación, estos ejércitos improvisados pronto serán batidos por los franceses.
La victoria de Bailén, el 19 de julio de 1808, será una excepción, gracias a la presencia mayoritaria de unidades veteranas procedentes del asedio de Gibraltar. En las filas españolas, las águilas francesas mordieron por primera vez el polvo, en un campo de batalla europeo. Para restablecer la situación, Napoleón Bonaparte acudirá al frente de 200.000 hombres de refuerzo en noviembre, expulsando al ejército británico de Moore, que se había internado desde Portugal para tratar de apoyar a los españoles. Se produjeron en estos periodos graves reveses para las tropas españolas y en el verano de 1809 los nuevos refuerzos británicos, al mando de Wellington, se refugiaron en Portugal, de donde no saldría ya decididamente hasta 1812. Napoleón decidió atacar Austria, creyendo que España era una cuestión terminada. Él mismo reconocería el gran error en sus memorias. La guerra no había hecho más que empezar. Se produjeron las gestas de los asedios de Zaragoza y Gerona, donde sus habitantes y sobre todo la guarnición militar resistieron y combatieron entre ruinas hasta agotar sus recursos y ser vencidos por el hambre y las privaciones. Al producirse la sublevación en toda España durante el mes de mayo de 1808, el desequilibrio de fuerzas existente entre los dos bandos era patente. Como ya hemos apuntado, frente a los 180.000 invasores, el ejército real no era capaz de alinear más de 90.000 efectivos que además se encontraban dispersos por todo el territorio y, como hemos dicho, en el exterior. La única concentración eficaz de fuerzas se realizó en el sur, donde el teniente general Francisco Javier Castaños organiza el ejército de Andalucía, que derrotará a Dupont en los campos de Bailén. La destrucción del resto de las unidades regulares por las deserciones o las derrotas no podrá ser compensada por la creación entusiasta, pero improvisada, de multitud de regimientos de voluntarios con nula capacidad combativa frente a las experimentadas tropas imperiales de Napoleón. El desbarajuste en la creación de estas unidades por parte de las juntas de defensa provinciales consumió los recursos de armas y equipos recién llegados de Gran Bretaña, como los periodos por las tropas asturianas en la derrota de Espinosa o los conseguidos mediante el esfuerzo de autoridades y particulares para equipar a las tropas valencianas o extremeñas. Si bien los números se equilibraban relativamente a finales de 1808, no podía ocurrir lo mismo con la calidad. El desequilibrio numérico en tropas regulares se acrecentaría tras las derrotas españolas en 1809 para no recuperarla jamás. Se ha calculado que los imperiales pudieron alinear hasta un máximo de 400.000 hombres en la península en los periodos de máxima actividad bélica, mientras que los españoles nunca contaron con más de 180.000 hombres en filas, siempre con graves carencias de equipo y suministro. Por su parte, los anglo-portugueses llegarían a unos 58.000 efectivos en su mejor época en 1813. Detrás de las cifras están las realidades que muchas veces son ignoradas por algunos historiadores. La diferencia cualitativa es decisiva en el campo de batalla. Los generales y mandos superiores franceses contaban con experiencia reciente de combate y estaban acostumbrados a las maniobras flexibles y a las marchas rápidas. Aunque las tropas que entraron inicialmente en España eran conscriptos de 1808, ganaron rápidamente en experiencia y pronto fueron reforzadas por los veteranos que acompañaban a Napoleón. Durante el resto del conflicto funcionará el sistema de enviar refuerzos desde los batallones de depósito de Francia, lo que permitió conservar un equilibrio, aunque se produjo un deterioro en las capacidades del soldado imperial en los tramos finales de la contienda. En el bando español, los escasos veteranos desaparecieron en 1808. Ni los mandos subalternos ni los superiores tenían experiencia similar a las del enemigo. Se produjeron nombramientos de generales sin capacidad operativa, pero acomodaticios con las directrices políticas de las juntas que aceptaron batallas en campo abierto que debían haberse evitado ante la escasa preparación de sus soldados. Los que trataron de oponerse a órdenes sin sentido táctico ni estratégico resultaron denostados públicamente o separados del mando, cuando no procesados, como Cuesta o Castaños.
y hasta finales de 1812 se careció de un mando único hasta cuando se nombró a un extranjero para evitar disputas, Lord Wellington, como comandante en jefe del ejército español. A pesar de ello, siguieron las interferencias políticas. En todo caso, la falta de continuidad de los mandos y de los componentes de los cuarteles generales impidió explotar las lecciones aprendidas a base de sangre y pérdidas humanas. La interferencia de la autoridad política, la Junta Central primero, la Regencia y las Cortes después, sobre la militar fue continua. Solo a partir de mediados de 1811 se consigue una mínima eficacia aprovechando experiencias y adaptando técnicas del contrario, aunque persistieran los problemas de equipamiento. Baste decir las penosas condiciones en que se encontraban las tropas de Frey que acompañaron a Wellington a Francia. Un vistazo a las actas de la sesión de las Cortes de 22 de enero de 1814 permite constatar que el déficit de mantenimiento del ejército en esas fechas era de más de 27 millones de reales, como dejó escrito un testigo británico. Viendo aquellos hombres, lo sorprendente es que estuvieran tan dispuestos a batirse con el enemigo. Ya hemos mencionado algunos de los problemas con que el ejército español comenzó la contienda. La desaparición por deserciones, derrotas o disolución de una gran parte de las unidades regulares hubo de compensarse con la creación de otras, donde todo era improvisado. Cadetes y oficiales se veían de la noche a la mañana ascendidos a capitanes o coroneles y sargentos y soldados a mandos subalternos. Sin saber maniobrar o apenas cargar su arma, campesinos recién encuadrados y sin uniforme entraban en combate. Los funestos resultados no se hicieron esperar. Las derrotas y la precariedad económica, causada por las carencias en equipo y alimentación, enfriaron el entusiasmo inicial y provocaron un alto número de dispersos y desertores. Desde el principio del siglo se venían ensayando varias modalidades de nueva táctica basadas en la mejora de la ordenanza de Carlos III, enmarcadas dentro de las reformas de Godoy. Sin embargo, estas experiencias se suspenderían al suprimirse por real orden los campos de instrucción o reunión de varios regimientos en un lugar determinado al efecto, al parecer por temor a que facilitaran los movimientos conspirativos contra el propio Godoy o el rey. Aunque se continuaría con algunas pruebas como las realizadas en el campo de Vallecas con la táctica propuesta por Blake, la realidad es que a finales de 1807 aún se carecía de una táctica unificada. Como consecuencia de ello, a las tropas enviadas a Dinamarca se les proporcionó una traducción del reglamento francés de 1791, que fue el que se dio a la imprenta real y comenzó a divulgarse a principios de 1808. Este reglamento tenía las mismas carencias que el original, pues aunque consta en él como efectuar toda una serie de evoluciones desde la instrucción individual hasta la del batallón, carece de explicaciones claras sobre el momento en que éstas deben realizarse. La formación de combate que prescribía para el batallón era la de alinear 3 filas, más la que constituían los sargentos y oficiales subalternos de fondo. Algunas unidades veteranas debieron llegar a maniobrar con cierta eficacia. El general Saint-Cyr recoge en sus memorias cómo, ante su sorpresa durante la batalla de Molins del Rey, la infantería española comenzó a efectuar descargas por secciones y batallones reglamentariamente, incluso efectuando el complejo paso de líneas entre un batallón y el de retaguardia, ambos perfectamente formados en línea. Afortunadamente para sus soldados franceses, todo se desarrolló fuera del alcance eficaz de los fusiles, que era de unos 120 metros. En definitiva, cada regimiento comenzó la guerra con una táctica diferente, circunstancia agravada por la dispersión e incomunicación geográfica que motivó la ocupación. Posteriormente, comenzarían a aparecer publicaciones en las que algunos oficiales inquietos recogían su experiencia de combate y trataban de adaptar las técnicas que vislumbraban en el enemigo. Tal es el caso del Manual para tropas de guerrilla, preparado por orden del general Offarguer, un intento de adaptar la táctica francesa a la española, de las tropas enviadas a Etruria o de los avisos militares para el ejército de la izquierda, impreso tras la retirada por las montañas de Galicia en el invierno de 1808,
Otros desarrollaron tratados tácticos completos, como el del veterano general Pascual de Zayas, redactado en 1810. Las carencias en la organización y la falta de dirección unificada y continuada, así como de instrucción adecuada, ya apuntadas anteriormente, obligaban a reducir las evoluciones tácticas al mínimo, por lo que se generalizó el empleo de la citada línea defensiva y la masa o columna de batallón para desplazamientos, ataques e incluso defensa contra caballería. Las únicas evidencias de tropas españolas formando un cuadro defensivo contra la caballería se tienen de la batalla de Alba de Tormes y de la de Génova. Al menos desde 1805, como ya indicamos, se había efectuado una agrupación de los regimientos en brigadas, aunque esta organización, por falta de práctica, solo tenía efecto sobre el papel. El regimiento de línea seguía siendo la unidad básica de empleo y en campaña se agrupaban un número variable de batallones de 4 a 8 más 2 ligeros de diversos regimientos para formar la división. Debido a las carencias de personal, generalmente podían formarse 2 o 3 batallones operativos, que sería uno solo, a modo británico, a partir de la reorganización de 1812. Cada batallón estaba constituido por un número variable de compañías, teóricamente 4, con una fuerza real que oscilaba entre los 500 y los 900 hombres. Hasta 1810 no se dispuso de compañías de cazadores que actuaron como los voltiours, enemigos, pues los regimientos de infantería ligera maniobraban en realidad como los de línea, lo cual significaba una clara desventaja ante las tropas ligeras enemigas. La artillería española se demostró eficaz en numerosas ocasiones, aunque las piezas eran de mayor calibre y mucho menos maniobrales que las francesas. No existieron tropas de tren de combate hasta 1811 y las baterías a caballo eran muy escasas. En cuanto a la caballería, ya hablamos de la escasez de monturas crónica. Nunca fue posible contar más que con algunos escuadrones mínimamente operativos y fue imposible improvisar caballos acostumbrados al fragor del combate o jinetes instruidos que pudieran actuar con la más mínima eficacia en las batallas campales. En cuanto a los ingenieros, al inicio de la guerra se contaba con un único regimiento, por lo que hubo que improvisar tropas de zapadores y minadores para los numerosos asedios de la contienda. Sus oficiales jugaron un destacado papel, tanto en la defensa y ataque de plazas como formando parte de los estados mayores.